Entonces creo que esto es una muy buena oportunidad para entender esa parte que nos hace falta a veces de cómo la ecografía se puede aplicar para conocer un poco más del cerebro y cómo esta herramienta no invasiva y que requiere sí algunos aspectos técnicos específicos, pero que con una buena curva de aprendizaje nos va a dar muchas herramientas y nos va a dar muchas respuestas a dudas que tenemos y las que nos enfrentamos cuando manejamos un paciente neurocrítico. Entonces, pues, dejo a la doctora Lorena para que presente a nuestra panelista de hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Creo que definitivamente Juan ha hecho una buena introducción para esta charla. Es una charla preparada por la Universidad de La Sabana en la cabeza de la doctora Stephanie Flores, residente de segundo año de la especialidad. Justamente en consonancia con lo que dice Juan, la importancia que tiene todo el aprendizaje de la ultrasonografía en sus diferentes segmentos corporales y que se tiene que ir ganando gradualmente ese conocimiento por los fellows y por pues, el personal de información en cuidado intensivo. Entonces, pues los dejo los próximos minutos con la doctora Flores para que podamos desarrollar el tema. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la profe Lore por la presentación. ¿Me confirman, por favor, si sí, la estamos ven viendo la bien, pantalla? ¿sí? Ajá. ¿Sí ven bien? Listo. Sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Ya les había mencionado que vamos a hablar acerca de la ecografía Doppler transcraneal. ¿Listo? Y este es el contenido que tenemos propuesto para esta tarde. Vamos a empezar entonces con algo de generalidades. Recordemos entonces que la ecografía Doppler transcraneal se basa pues en la teoría que todos conocemos del efecto Doppler, que fue pues inicialmente introducida por allá en 1842 por el doctor Christian Andreas Doppler. Posteriormente pues el doctor Aslid por allá alrededor de 1981 logró desarrollar un Doppler de solo 2 milihertz, que fue, digamos, lo que permitió que pudiéramos empezar a hacer adecuadas penetraciones en el cráneo. Recordemos entonces que el efecto Doppler se basa en ese principio, en donde consta que la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria dada va a ser inversamente proporcional al área transversal respectiva de esa arteria. Y es ahí cuando tenemos que entender que la ecografía transcraneal va a implicar el uso de un transductor que tiene que ser un transductor de baja frecuencia, descrito como aquel que tiene 2 o menos de 2 milihertz, que va a permitir entonces que insonemos arterias cerebrales a través de unas ventanas óseas que se describen como relativamente delgadas y que van a poder, digamos que, permitir medir velocidades que van a ser como subrogados del flujo sanguíneo cerebral. Ese primer paso que instauró el doctor Aslid en 1981, digamos que fue el primer paso importante que permitió iniciar a hacer un estudio no invasivo a pie de cama del flujo pues, de todas las arterias intracraneales, y ya los avances posteriores que se fueron pues como logrando nos permitieron mejorar tanto la facilidad como la disponibilidad de los métodos, así como digamos nos permitió ampliar la aplicación que tenemos con estos recursos. Poco a poco fueron introduciendo el modo M-color a la ecografía pues como convencional transcraneal, luego se introdujo la ecografía codificada en color, luego las fases tridimensionales y los contrastes mejorados pues que son como la última tecnología. Entonces, quería pues que ampliáramos un poquito más acerca del efecto Doppler. Básicamente, él explica lo que sucede cuando una onda de sonido con una cierta frecuencia, que va a ser la frecuencia 0, golpea un objeto en movimiento, que en este caso serán los glóbulos rojos, y la onda de sonido que se refleja desde ese objeto a una frecuencia diferente, que sería el FR, nos van a permitir sacar digamos, una ecuación que es la que nos va, digamos, a hablar de esa relación que existe entre el desplazamiento de la frecuencia resultante y las velocidades del flujo sanguíneo. Y esa fórmula básicamente nos dice que la velocidad va a ser igual a la velocidad del sonido por la frecuencia resultante, que va a ser igual a la resta entre la frecuencia 0 y la frecuencia R sobre 2 por la frecuencia 0 por el ángulo. Y es muy importante que tengamos en cuenta que para que las mediciones que nosotros hagamos tengan unas velocidades, digamos, lo más exactas posibles, esos ángulos deben ser de menos de 60 grados.
Entonces, esta ecuación nos permite calcular no solo las velocidades, sino también las direcciones de los flujos de sangre a través de ese vaso. Y debemos recordar que un cambio a una frecuencia más alta nos hablará de un cambio Doppler positivo, que indica pues que el flujo va hacia el transductor, mientras que un cambio a una frecuencia más baja nos hablará de un desplazamiento Doppler negativo, lo que nos indicará pues una salida desde el transductor. Entonces la señal Doppler nos permite a nosotros básicamente tener una mezcla de diferentes componentes de frecuencia que los vamos, digamos, a expresar en forma de un gráfico, que sería pues el Doppler espectral, donde vamos a poder calcular, y eso lo vamos a ver más adelante, velocidades máximas, velocidades medias, e índices de pulsatilidad e índices de resistencia. Ahora bien, el principio de Bernoulli también es algo que debemos como recordar y tener ahí como parte de la teoría de la ecografía, y este va a describir el flujo de líquidos que se da a través de unos conductos de diferentes diámetros con respecto a la velocidad y a la presión. Entonces, nos habla de cómo un líquido, en este caso la sangre, se mueve desde un compartimento o un conducto que tiene un diámetro mayor a uno pues que va a tener un diámetro más estrecho, y es ahí cuando debemos recordar pues que obviamente la velocidad de ese flujo va a aumentar aquí a este nivel para permitir que el mismo volumen de la sangre fluya a través de esa área más estrecha. Esta área o este principio de Bernoulli se, digamos, aplica mucho para los fenómenos de vasoespasmo, donde sabemos que los diámetros de los vasos pues obviamente disminuyen y las velocidades por ende van a tener que aumentar. Importante que tengamos en cuenta que a la mano tenemos, digamos, básicas, dos tipos de ecografía Doppler transcraneal, una que es la convencional y otra que es la codificada en color. Ustedes acá en la tabla pueden ver las características de cada una. Digamos que no hay una recomendación formal con respecto a la selección de un método sobre el otro, pero lo que es claro es que obviamente la transcraneal codificada en color está ganando más aceptación porque digamos que el equipo que se usa es el ecógrafo estándar que se maneja en las unidades de cuidado intensivo, la experiencia o la curva de aprendizaje es más corta, y al, digamos, proveernos imágenes en 2D, nos permite hacer, digamos, evaluación de otro tipo de estructuras y de otro tipo de condiciones como hematomas intracraneales y otras cosas que vamos a ver más adelante. Acá simplemente para mostrarles cómo se genera el Doppler espectral en la ecografía transcraneal a ciegas o sin imágenes, y cómo pues ya tenemos imágenes en 2D, pues en la codificada en color. Entonces vamos a hablar un poco de cómo hacemos para acceder a la circulación cerebral a través de las ventanas Doppler. Son 4 las ventanas que se han descrito: la transtemporal, la transforaminal, la transorbital y la transcervical, y vamos a ver más adelante pues cómo se accede a ellos, pues con la limitante de que estamos haciendo una revisión 100% teórica, y pues idealmente deberíamos tener un poquito más de aspectos prácticos como para entenderla un poco mejor. Digamos que para la ventana transtemporal lo que se describe es que la encontramos colocando el transductor por encima del arco cigomático e inmediatamente anterior y ligeramente por encima del trago de la oreja, y ella lo que nos va a permitir es reconocer todas las estructuras de la circulación cerebral anterior, que va a incluir la arteria carótida interna en su parte intracraneal, el sifón carotídeo, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Mientras que la otra ventana que tenemos, que es la transforaminal, que se obtiene pues obviamente al permitirle o bueno, pedirle al paciente, en caso de que esté consciente, que lleve el cuello como flexionado hacia el mentón, y lo que se hace pues es colocar obviamente el transductor aquí a nivel de la línea media, presionándolo como en dirección hacia la nariz, y lo que se va a encontrar allí es la evaluación de todo lo que es la circulación cerebral posterior a nivel de lo que son las arterias vertebrales y la arteria basilar. Tenemos también la ventana transorbitaria, que permite la inspección del sifón carotídeo, pero digamos que su principal uso está en permitirnos evaluar la arteria oftálmica. Esta digamos que la vamos a ver más adelante a más profundidad, porque es digamos de todo lo que vamos a ver de las cosas más interesantes que tenemos en la actualidad. Y para hablarles de la transcervical, me voy a volver un poquito. La transcervical digamos que la encontramos colocando la sonda, que es la de por acá, colocando pues la sonda como a nivel por debajo del ángulo de la mandíbula medial
a la parte pues del músculo esternocleidomastoideo y nos permite también evaluar estructuras pues como la arteria carótida interna, pero en su fase extracraneal. Básicamente pues esas serían las 4 ventanas. Bueno, espérense que no sé si fue que me dejaron de escuchar. No, pensé que me han dejado de escuchar, pero no. Espérense un segundito. Yo organizo acá una cosa. Bueno, entonces vamos a empezar a profundizar en lo que es la ecografía Doppler transcraneal, pero la convencional, que les recuerdo que es la codificada, no la codificada en color, sino la que es a ciegas y que no tiene imágenes. La verdad es que sería muy importante que pudiéramos tener como el acceso a la parte práctica, porque pues hay varios como recorridos que en la revisión se enuncian, pero pues yo intenté resumirlo acá en esta tabla donde tenemos las arterias que podemos evaluar, las ventanas a través de las cuales lo podemos hacer, las profundidades en las cuales pues llegamos a alcanzar cada una de las arterias, cuáles serían las direcciones de los flujos y la codificación pues en escala positivo o negativo, pero pues repito que lo ideal sería poder hacer esto en vivo y en directo de forma práctica. ¿Qué sí vamos a ver? Lo que debemos entender y es lo que les mencionaba, que esta ecografía transcraneal convencional nos va a arrojar un Doppler espectral, que es esto que ustedes ven acá, donde vamos a poder pues como medir unos parámetros o encontrar unos parámetros que serían la velocidad sistólica máxima, la velocidad telediastólica, la velocidad media y los índices que serían el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Esos índices se calculan automáticamente a través de estas dos fórmulas y por esa razón se menciona que si nosotros durante la realización de la ecografía no logramos ángulos de insonación adecuados, lo ideal sería, digamos que las decisiones clínicas que vayamos a tomar las deberíamos tomar con estos índices que son mucho más, digamos, exactos y que no se sesgan pues por los ángulos de insonación. Se menciona que, a diferencia de la ecografía Doppler transcraneal convencional, la codificada en color sí hace una corrección automática de esas velocidades y de esos flujos y por esta razón pues obviamente nos permitiría obtener unas velocidades más exactas. Recordar entonces que en circunstancias normales la circulación cerebral tiene un perfil de velocidad que se considera que es de baja resistencia, mientras que en otras estructuras que son ricas en músculo estriado en reposo o por ejemplo en la fase extracraneal de la carótida, vamos a poder encontrar unas velocidades que son de alta resistencia. Ahora bien, esto digamos que son parámetros que ya están descritos en adultos. Para cada arteria hay unos parámetros de velocidades y de índices que nos hablan de normalidad, pero pues son datos que son sacados de población adulta. Importante que tengamos en cuenta que vamos a tener factores, muchos factores que nos pueden afectar tanto las velocidades como los índices. Recordemos que ese flujo sanguíneo cerebral que atraviesa los vasos va a ser igual al producto de la velocidad media por el área pues de la sección transversal. Entonces, si yo tengo un vaso en el que presumo que el área es normal, que el área es constante, pues puedo entender que el flujo sanguíneo cerebral va a depender de las variaciones de la velocidad media. Por esa razón, en ese contexto yo puedo suponer que la velocidad media que me arroje pues la ecografía, voy a poder considerarla pues como un sustituto del flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, si nosotros tenemos por alguna razón cambios en el área de ese vaso, pues voy a poder entender que posiblemente ya la velocidad media sea una velocidad media que haya cambiado compensatoriamente y que no sea pues tan fidedigna al 100% del flujo sanguíneo cerebral. Hay factores como la edad, como pues el mismo gasto cardíaco, la temperatura, incluso el grado de agitación o de sedación y las fluctuaciones en el CO2 que nos pueden hacer pues obviamente dar cambios en esas velocidades y también en los índices. Por esa razón, pues digamos que se nos indica que si vamos a hacer una ecografía Doppler transcraneal convencional, lo ideal sería tener al paciente en unas condiciones óptimas en donde nos mencionan que para población adulta lo ideal sería tener presiones arteriales medias alrededor de 60 milímetros de mercurio, tener una gasometría arterial con una PaCO2 como lo más óptima posible, adecuados niveles de temperatura y adecuados niveles de sedación con la intención de evitar, digamos,
alteraciones o cambios que puedan estar como alejadas del contexto clínico ideal del paciente. Entonces, esos parámetros que nos arroja la ecografía, obviamente ya, digamos, al momento de interpretarlo, nos van a dar a nosotros unos patrones hemodinámicos. Por ejemplo, tenemos la hipoperfusión, que está definida como pues, las velocidades que estén por debajo de los valores de referencia normales, con o sin elevación de los índices Doppler. El señor Rath y colaboradores definió, digamos que de forma universal, estas tres variables: una velocidad media por debajo de 30 centímetros por segundo, una velocidad diastólica por debajo de 20 centímetros por segundo y un índice de pulsatilidad mayor a 1.4 para hablar de hipoperfusión. Y tenemos también los fenómenos de hiperemia y de vasoespasmo. Hablamos de hiperemia cuando tenemos unas velocidades que superan los valores de referencia normales, pero aquí va a ser muy importante el uso o la aplicación del índice de Lindegard, que nos va a permitir diferenciar entre hiperemia y vasoespasmo. Hablamos de hiperemia cuando tenemos un índice de Lindegard menor a 3. Este lo sacamos haciendo una división entre la velocidad media, entre la arteria cerebral media y la velocidad media de la arteria carótida interna en su fase extracraneal. Y tenemos los fenómenos de vasoespasmo, en donde básicamente vamos a tener unas velocidades que van a estar por encima de los valores de referencia, pero con un índice de Lindegard mayor a 3. Con el vasoespasmo, digamos que se puede hilar más fino. Tenemos, digamos, forma de clasificarlo según la arteria en la que hagamos la medición. Por ejemplo, acá en la arteria cerebral media pues tenemos valores diferentes para leve, moderado, severo en relación a la velocidad picosistólica, al flujo medio o a la velocidad media y al índice de Lindegard. Para la arteria cerebral posterior y anterior pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, el índice que aplicamos para la arteria cerebral anterior ya no va a ser Lindegard, sino que va a ser el índice de Sloan, que es básicamente lo mismo, pero pues medido en otra arteria. Y también podemos hacer la misma aplicación para la arteria basilar. Tenemos también, digamos, otro patrón hemodinámico que nos puede arrojar esta ayuda diagnóstica, como es el arresto circulatorio cerebral, definido como la presencia de un flujo que va a ser reverberante, con presencia de picos sistólicos o, ya en casos pues, más severos, cuando existe desaparición de las señales de flujo que antes se registraban. Digamos que para definir este diagnóstico lo que se considera es que se debe evaluar tanto la circulación cerebral anterior como la posterior, y obviamente para confirmar que estos hallazgos son irreversibles, pues lo que se recomienda es hacer 2 mediciones con 30 minutos de diferencia que deben pues mostrar los patrones descritos. Entonces acá en esta gráfica es lo que vemos, el llamado patrón reverberante u oscilante, que es un flujo bifásico, y los picos sistólicos. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto pues a nivel de la parte clínica? No encontré estudios en niños, encontré este estudio en adultos que fue publicado por el Dr. Shang y colaboradores en el Journal de Neuroradiología en el 2016. Ellos lo que hicieron pues fue un metaanálisis, una revisión sistemática para evaluar, digamos, como precisión de prueba diagnóstica, el uso pues de la ecografía Doppler transcraneal en posible, digamos, estudio de muerte encefálica, comparándolo, digamos, con la confirmación clínica de muerte encefálica como el gold estándar. Acá lo que nosotros encontramos son los valores de sensibilidad y especificidad con sus respectivos intervalos de confianza para todos los estudios incluidos. Sin embargo, las estimaciones o los datos ya grandes se hicieron solamente con 2 estudios que fueron los que, digamos, cumplieron pues con toda esa estructura metodológica epidemiológica para poderlo derivar. Ellos básicamente hicieron ya un análisis agrupado de 2 estudios que más o menos incluyeron unos 850 pacientes, de los cuales 56% tenían confirmación clínica pues de muerte encefálica, y encontraron que la sensibilidad de la ecografía Doppler transcraneal con los hallazgos pues del arresto circulatorio cerebral tuvo una sensibilidad de 0,9 con una especificidad de 0,98, y ya cuando sacaron el área bajo la curva, esta arrojó un valor de 0,96 que básicamente daría para un test muy bueno pues en rendimiento diagnóstico. Básicamente lo que ellos nos mencionan es que
el Doppler transcraneal pudiera ser una prueba auxiliar de alta precisión para la muerte encefálica. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta que esta prueba evalúa digamos que la parte vascular y no hace evaluación pues de la función del tronco encefálico. Por esa razón, pues obviamente la aplicación y su uso pues tiene que, digamos que unirse a otras variables diagnósticas. Ahora, tener en cuenta que estos cambios del arresto circulatorio cerebral pueden tener falsos positivos en el caso, por ejemplo, de pacientes que estén cursando con hemorragias subaracnoideas con elevaciones súbitas o transitorias de la PIC, y podemos tener falsos negativos en condiciones en donde se pierde la hermeticidad del cráneo, como sucede en las fracturas, en las craneectomías descompresivas o en las ventriculostomías. Importante que tengamos en cuenta que los patrones hemodinámicos que logremos pues obviamente obtener de la ecografía lo tenemos que llevar a la clínica, ¿cierto? Para hacer como las intervenciones pues necesarias para que ese paciente se estabilice, y se aplica para todo, para vasoespasmo, para elevación de resistencias y para el mismo pues arresto circulatorio cerebral, con medidas terapéuticas que tendremos que instaurar. Y por ejemplo, pues en el vasoespasmo sabemos que la ecografía transcraneal está lejos de ser el gold estándar, entonces en caso de que tengamos algún hallazgo sugestivo, pues tendríamos que ir a hacer uso de otras ayudas diagnósticas superiores. ¿Qué limitantes tiene la ecografía Doppler transcraneal convencional? Que es muy operador dependiente, y esto está dado porque no siempre se logran las ventanas de insonación más adecuadas, que el registro de las velocidades es probable que en gran parte pueda llegar a ser inexacto si no tenemos unos ángulos de insonación correctos. Estas son cosas que cada vez, digamos, están intentando mejorarse con otro tipo pues de softwares adicionales, pero pues para que lo tengamos en cuenta. Y es ahí cuando entonces entramos a hablar de lo que es la ecografía Doppler transcraneal codificada en color, que digamos en este momento está ganando pues ahí como la parada. Antes se consideraba que era infrautilizada pues en todo lo que era la atención neurocrítica, pero en este momento pues obviamente se considera que además de que comparte con la convencional la posibilidad de hacer evaluación de toda la vasculatura, tiene una gran ventaja, y es que nos permite mirar estructuras intracraneales y de forma, digamos, automática permite hacer corrección de los ángulos de insonación, permitiendo realizar pues unas mediciones de las velocidades que van a ser obviamente mucho más precisas. Con respecto a la visualización en este nivel, las ventanas que se usan son exactamente las mismas. Digamos que al igual que en la convencional, la ventana transtemporal va a ser la ventana principal y va a ser, digamos, que la primera a evaluar. En esta ventana transtemporal se documentan 3 planos principales: el mesencefálico, el diencefálico y el ventricular. En el plano pues mesencefálico lo que va a llamar la atención es la presencia de los pedúnculos cerebrales, que van a ser hipoecoicos, que van a estar como en el centro y que están rodeados como en forma de mariposa por las cisternas basales, que van a tener un aspecto hiperecogénico. Se menciona en la práctica que si angulamos 10 ángulos hacia cefálico, aparece el plano diencefálico, que se caracteriza entonces como por la presencia de 2 líneas hiperecoicas centrales que van a corresponder al tercer ventrículo, el tálamo y la glándula pineal, que van a ser hiperecoicos, mientras que 2 ventrículos pues van a ser hipoecoicos. Y se menciona que si hacemos más angulación hacia cefálico, aparece el plano ventricular, que digamos va a estar demarcado por la presencia de los cuernos frontales de los ventrículos laterales. Lo que es el plano mesencefálico y el diencefálico se usan mucho para hacer evaluación de la vasculatura o para hacer diagnósticos vasculares, porque allí se alcanza a ver muy bien pues todo lo que es el círculo de Willis. Tenemos la otra ventana, que es la transforaminal. Allí lo que llama la atención va a ser la presencia de una estructura hipoecoica central que va a corresponder al foramen magnum, y si ya hacemos el Doppler vamos a ver una imagen de V invertida, que usualmente se va a codificar en azul y que va a ser correspondiente pues al segmento intracraneal de las arterias vertebrales y de la arteria basilar.
Y tenemos pues también el uso de la ventana transorbitaria que nos va a mostrar el globo ocular anecoico, ¿cierto? Con su área retrovulvar ecogénica. Se menciona que ya en el Doppler color a una profundidad de más o menos 40 milímetros aparece la arteria oftálmica que va a estar como en rojito y ella pues va a estar atravesando el nervio óptico. Y si ponemos una profundidad o llegamos a una profundidad de 80 milímetros, aparecerá el sifón carotídeo. Digamos que la utilidad de esta ventana en este momento está radicando mucho pues en lo que es la medición del diámetro del nervio óptico como evaluación no invasiva de hipertensión endocraneana, y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a hablar un poco más a profundidad de cómo hacer las mediciones. Importante entonces tener en cuenta que aunque la ecografía codificada en color nos va a permitir también hacer diagnósticos vasculares, el gran plus que tiene es toda esa capacidad bidimensional que nos ofrece para detectar hallazgos patológicos relevantes en escenarios tan importantes en la atención neurocrítica, como puede ser la detección de hematomas intracraneales intraaxiales, es decir, hematomas intraparenquimatosos, también hematomas intracraneales extraaxiales como los epidurales y los subdurales, la evaluación de la desviación de la línea media, que también funciona como un medidor de riesgo o de hipertensión endocraneana en constitución, la hidrocefalia de los tumores, aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Entonces, vamos a ver más adelante de todo esto, pues obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder profundizar en todo, pero sí lo que me pareció más relevante como para hablarlo pues en esta charla. Entonces, con respecto a los hematomas intra y extraaxiales agudos, los menores de 5 días se presentan como masas hiperecoicas. Ya después de los 5 días hablamos que esos hematomas se vuelven como hipoecogénicos con un halo periférico hiperecoico. Se menciona que la detección de esos hematomas a nivel de la ecografía codificada en color va a depender más de la ubicación que del tamaño, y por esa razón se menciona que los hematomas que están profundos, por ejemplo, a nivel de los ganglios basales, se van a reconocer mejor que aquellos que están, digamos que más ubicados a nivel lobar. Se menciona que la sensibilidad y la especificidad para hematomas intraparenquimatosos de esta ayuda diagnóstica es de un 94 y un 95% respectivamente, pero cuando se evalúan hematomas extraaxiales, la sensibilidad cae a un 88%. Importante tener en cuenta que a este nivel tenemos que pensar también en diagnósticos diferenciales como malformaciones arteriovenosas o tumores, que en los casos agudos se ven también como con aspecto hiperecogénico. Entonces, obviamente, cualquier alteración que nosotros veamos en la ecografía, pues tendríamos que proceder a confirmarla con una ayuda diagnóstica superior. Acá que vemos un hematoma intraparenquimatoso izquierdo, este es un hematoma mesencefálico, este también es un hematoma intraparenquimatoso derecho y un hematoma extraaxial. Otra de las, digamos, bondades que tiene la ecografía codificada en color es la posibilidad que nos ofrece de calcular el volumen del hematoma, y se ha visto que también tiene una muy buena correlación con los hallazgos en tomografía. Se mencionan que para hacer la medición se usan los planos axiales y coronales, y se usa esta fórmula que es A por B por C dividido 2, en donde A corresponde a la altura, B al diámetro anteroposterior y pues C al diámetro transversal. Bueno, vamos a tener entonces diferentes métodos que a través de la ecografía codificada en color como en la convencional podemos usar para predictores de fluctuaciones en la presión endocraneana. Tenemos algunos con cambios de velocidades como el mismo índice de pulsatilidad, y algunos en modo B como la medición del diámetro del nervio óptico y la desviación de la línea media. Por cuestiones de tiempo voy a hablar únicamente de estos dos, que son los que me parecen que en la práctica clínica los podemos usar de una forma, digamos que un poco más fácil. Entonces, vamos a hablar un poco acerca pues de la evaluación del diámetro del nervio óptico. Recordemos que la vaina que recubre al nervio óptico está en continuidad directa con la dura madre y con el líquido cefalorraquídeo que está contenido al nivel del espacio subaracnoideo, y pues debido a que esa vaina del nervio óptico es distensible, cualquier variación que tengamos de presión a nivel del líquido cefalorraquídeo va a influir en el volumen pues, del diámetro del nervio óptico, y digamos que lo que se ha descrito es que la forma más fácil de evaluarlo es más o menos 3 milímetros antes de la presencia pues, del globo ocular.
Cualquier aumento de la PIC sin importar la causa se va a transmitir hacia el espacio subaracnoideo del nervio, lo que va a provocar pues como una distensión de esa vaina, que es lo que nosotros vamos a medir durante la ecografía. Se describe, digamos, una relación directa en lo que es la presión perióptica del líquido cefalorraquídeo y la PIC, y básicamente lo que vemos es que la medición ecográfica se realiza a través de una sonda que es lineal, que se coloca con cuidado pues a nivel del párpado, cerrado sin ejercer presión sobre el ojo, y que básicamente lo que vamos a usar es el modo bidimensional, midiendo pues 3 milímetros por detrás del globo ocular, usando tanto el plano transversal como el sagital. Lo que aparece entonces va a ser el nervio óptico, que se ve como una estructura hipoecoica que se extiende pues desde la retina, y la vaina del nervio óptico se va a ver como un poquito más ecogénica y va a rodear al nervio. Se menciona que aunque la curva de aprendizaje para ecografistas pues experimentados incluyen entre 17 a 25 exploraciones, sí es importante tener en cuenta que es una digamos, ventana o una ayuda diagnóstica que puede tener una serie de artefactos que no son despreciables, como la misma presencia de la retina, que en ocasiones pues, puede confundir al evaluador. ¿Qué tenemos, digamos, de evidencia? Tenemos entonces este estudio que se publicó en el Pediatric Critical Care Medicine en el año 2020 por Bargava y colaboradores. Ellos hicieron una revisión sistemática donde evaluaron el diámetro o la medición del diámetro del nervio óptico para detectar hipertensión endocraneana en pacientes pues con lesión neurológica. Acá ustedes en este force plot pueden ver los diferentes datos de sensibilidad y de especificidad que fueron descritos. Ya cuando se hizo pues como toda la conjugación de los valores, se documentó una sensibilidad del 93% y una especificidad del 74% para esta ayuda diagnóstica en relación pues a la detección de hipertensión endocraneana. Ellos mencionan que no pudieron como establecer valores umbrales o puntos de corte de ese diámetro que permitieran pues como definir si hay elevación de la PIC o no, y lo que nos mencionan es que aunque la prueba acá digamos en el área bajo la curva nos provee un valor también bueno de 0.9, sí se menciona que la sensibilidad también es buena, pero que la especificidad no es como tan satisfactoria. Y lo que concluyen es que obviamente se requieren más estudios y pues idealmente sí se va a aplicar otros métodos de confirmación. Tenemos este otro estudio que lo realizaron Kumar y colaboradores, publicado también en el Pediatric Critical Care Medicine en el 2020. Ellos lo que hicieron fue un estudio de cohorte prospectivo con la intención de evaluar tanto el uso de ecografía para la evaluación del diámetro del nervio óptico con otro tipo de estrategias de Doppler transcraneal como la evaluación de la circulación cerebral anterior y métodos de medición invasivos de la PIC, pues a través de diferentes dispositivos intracraneales, pues como para evaluar la presión intracraneal. Ellos entonces lo que compararon o lo que encontraron fue que la medición del diámetro del nervio óptico sí tiene una buena precisión diagnóstica para identificar niños con PIC que superen los 20 milímetros de mercurio, pero, por ejemplo, la evaluación a través de Doppler espectral de la circulación cerebral anterior no tuvo tan buen rendimiento. Y obviamente pues consideran que se requieren más estudios. Y tenemos ya finalmente este estudio que fue publicado por Fontanelli y colaboradores en el 2019 en un Journal de Oftalmología. Es un estudio hecho por oftalmólogos donde ellos evaluaron o digamos que intentaron establecer curvas de crecimiento del nervio óptico por evaluación en ultrasonido y ver pues qué tan viable era aplicarlo para la detección de hipertensión endocraneana. Este es un estudio que fue un estudio prospectivo transversal, incluyó más o menos como unos 200 pacientes aproximadamente, y incluyeron pacientes sanos pero que tenían drusas, que son esos depósitos de calcio y fósforo a nivel pues del nervio óptico, y pacientes con hipertensión endocraneana. Y acá ustedes pues pueden ver obviamente más o menos los promedios de valores de diámetro del nervio óptico que lograron establecer. Ahora bien, lograron establecer puntos de corte para hipertensión endocraneana. Hicieron, digamos, el establecimiento pues, de 3 grupos diferentes.
Los que son mayores de 10 años los consideraron ya que casi que adultos, porque lo que ellos nos mencionan es que el nervio óptico crece más o menos hasta los 10 años. Y acá ustedes pueden ver los puntos de corte que establecieron para hipertensión endocraneana con diferentes pues, métodos de sensibilidad y especificidad. Y lo que ellos concluyen es que obviamente es un primer estudio que se hace, son las primeras curvas que se describen en un estudio pues, que fue en un solo centro y que obviamente ameritaría estudios adicionales para poder comparar y en algún momento llegar a tener unos valores pues ya como más universales. Ya para terminar, tenemos la otra opción que tenemos, que es la medición de la desviación de la línea media. Ella se evalúa a través de la ventana transtemporal en el plano diencefálico. Se toma una primera medición que va pues desde el momento en que se genera el haz del ultrasonido hasta el centro del tercer ventrículo y se hace una medición pues obviamente de forma contralateral. Se calcula entonces esa desviación haciendo A menos B dividido 2 y se menciona que valores por encima de 2.5 milímetros serían pues como predictores de riesgo de cambios de presión intracraneal. Se menciona que esta herramienta se debe manejar con mucha discreción o pues idealmente no usarla en pacientes que tengan el contexto de craneectomías descompresivas, cefalomatomas, fracturas craneales muy extensas o que tengan asimetrías craneales evidentes, pero sería pues otra de las herramientas diagnósticas a usar y ya las otras las complementaremos pues con las preguntas del taller por cuestiones de tiempo. Entonces ya para concluir, simplemente mencionarles que en todo lo que es el enfoque de estrategia de monitorización multimodal, el Doppler transcraneal, sea en su versión convencional o codificado en color, cada vez empieza a tomar un papel más importante tanto en el diagnóstico principal como en el seguimiento rutinario de pacientes neurocríticas como otra variable u otra herramienta más que tenemos a la mano, tener en cuenta que es no invasivo, que es portable y que no emite radiación ionizante y que específicamente la parte de la ecografía codificada en color nos permite pues evaluar hematomas intracraneales, diámetro del nervio óptico, entre otras cosas que también son muy significativas para el seguimiento de estos pacientes. En pediatría todavía hay mucho pues por estudiar, hay mucho que no está descrito, todavía ni siquiera están muy claras cuáles son las curvas o las metas de aprendizaje y lo que sí es claro es que en el momento en que se empiecen a hacer las mediciones, como todavía no tenemos parámetros tan definidos para pediatría, pues tener en cuenta que el paciente va a hacer su mejor control durante el seguimiento. Y pues ya quería agradecerles por prestar atención durante este tiempo, con unas imágenes de una isla que me pareció muy bonita, que es Isla Palma, que queda allí como cerca al archipiélago de San Bernardo, simplemente para recordarles que no hay que irnos muy lejos de Colombia para ver paisajes muy bonitos. Y ya con esto termino. Y damos paso al taller. Listo, muchas gracias. Yo creo que bastante claro y una cosa que uno quisiera es que uno espera es que la claridad con la que diste los conceptos sea entendida por los demás de la misma forma. Yo espero que así sea. Esta es una herramienta tremendamente útil, una herramienta de construcción, una herramienta para la cual en Latinoamérica hay grupos que son pioneros en su implementación, en trabajos de investigación, tienen muy buena experiencia y nosotros estamos un poquito lejos, pues no, pero no tanto, creo que podemos seguir y empezar a aplicarla como Stephanie muy claramente lo planteaba. Hace falta una gran evidencia, pero el hecho de que no tengamos esa evidencia no significa ni que no funcione ni que no la vayamos a tener. Lo que pasa es que no hay grandes estudios, no son muy sólidos los que tenemos, pero la labor está en tratar de nutrirlos un poquitico más y creo que en muchas de las unidades en las que estamos la herramienta existe, lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y hacerlo, ¿sí? A trabajar, a irlos haciendo y poco a poco ir llenando esas curvas de aprendizaje que necesitamos porque esto sí es netamente operador dependiente, pero en la medida en que vamos perfeccionando las técnicas, vamos solucionando los problemas y teniendo algunas dudas que todo el mundo ha tenido, pero que hemos podido solucionar poco a poco y que nosotros quizá vamos a seguir solucionando si seguimos trabajando en eso. Entonces, muchas gracias, muy chévere.
Yo creo que justamente como Juan dice, si no hay trabajos sólidos y estamos un poco atrás, justamente esto que están desarrollando ustedes en todo este curso de fisiología, seguramente va a poder brindar las herramientas teniendo cada día más a disposición pues el ecógrafo a pie de cama con nuestros pacientes en las unidades para ir haciendo ese training que se tiene que hacer en los diferentes segmentos de la ultrasonografía pues aplicada en el paciente, que permitirán seguramente que podamos empezar a hacer, pues construir conocimiento con respecto y evidencia con respecto a la ultrasonografía transcraniana. Entonces yo creo que ese es el primer paso, pues yo creo que lo que dice Juan es cierto, aunque no haya mucho en Latinoamérica, pues el hecho que ya estemos haciendo revisión, que tengamos la disponibilidad del equipo cada día en todas las unidades y pues que empecemos a hacer la práctica para ganar esas horas de entrenamiento y de operador dependencia que obviamente tiene la ultrasonografía, pues estará dada en que lo hagamos más. Stephanie, súper bonita, muy bonita la charla. Gracias. Gracias a los dos por los comentarios. ¿Empezamos con el taller entonces? Listo, doctor. Voy a interrumpo la grabación un segundo y ya volvemos a arrancar. Entonces, ya, déme un segundo.